mañanera de Ángel correspondiente al lunes 10 de febrero del año 2025. Comenzamos una semana más para entrar ya de manera franca a un periodo sumamente complejo de la economía y la política mexicana. Las finanzas públicas en quiebra total, un desastre completo. En la parte política, los partidos inexistentes, sin labor, sin presencia alguna, los sainetes entre algunos dirigentes de Morena, lo de siempre. Sin embargo, hay un elemento que vale la pena señalar. Las presiones del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, lejos de atenuarse, arrecian. Esto no quiere decir en modo alguno que todo lo que él ha planteado o todo lo que él desea llevar a cabo, bien o mal, chueco o derecho, no necesariamente se va a cumplir. Empiezan las fuerzas políticas norteamericanas a expresarse, particularmente desde el Poder Judicial. Situaciones con China, ya fijó algunos aranceles este país último, la República Popular China, de tal manera que apenas empieza esta, no voy a decir guerra de los aranceles, pero sí esta escaramuza que bien a bien, pienso, no hay una persona que pueda atreverse a pronosticar cómo va a terminar este conflicto. México, actor de muy poca monta en esta guerra, difícilmente podrá sustraerse a la situación en la cual se ha colocado el gobierno de Trump frente a nosotros, no tanto en la economía, sino en la cuestión relacionada con el crimen organizado. Las locuras del señor Musk ya rebasan toda prudencia y se comporta casi como un material psiquiátrico que un personaje de un gran peso político en la política norteamericana. Sin embargo, esos son los problemas que tienen ellos. Hay que entenderlos, hay que buscar sus orígenes y causas y tratar de tomar medidas que reduzcan el riesgo para México o, si no lo eliminan totalmente ese riesgo, al menos tomar medidas para que sus efectos negativos sean lo menos dañino posible para nuestra economía y nuestro futuro. Ahora bien, estamos entrando, decía, en una nueva era en el mundo, no necesariamente en México y los Estados Unidos. En el mundo hay toda una tendencia para apoyar a gobiernos que el señor Orbán, el primer ministro de Hungría, llamó gobiernos iliberales, es decir, gobiernos que hacen mofa, befa y lo que quieran ustedes de la democracia, del respeto al Estado de Derecho y la ley en general. No solo es China, no solo es Turquía, no solo es Italia, también Hungría, y quizá veremos pronto eso en Alemania, le parece, el día 23 de este mes tendrán elecciones generales y vamos a ver cómo le va al señor Scholz frente a la oposición que se ha construido. Y si nos vamos a Canadá, tendrán pronto elecciones y los integrantes, militantes y candidatos del partido de Justin Trudeau, quién sabe cómo salgan librados. Y así, podemos ir a un país, a un continente, a otro, pero estamos entrando en una etapa donde la democracia, para decirlo claro, va claramente en declive. Los gobiernos autoritarios o aquellos que utilizan a la democracia para acabar con la democracia parecen gozar
del favor del voto o el favor ciudadano y se entronizarán y quién sabe cuántos años duren en el poder. Ahora vale la pena aquí señalar un tema que le pediría a usted que en sus ratos libres piense en él. En estas elecciones recientes, en la presidencial específicamente, 36 millones de mexicanos votaron, voy a ponerle comillas a ese votaron, a favor de la anticientífica. No digo el número de votos que obtuvo la ingeniera porque sería echar limón a la herida. Y 38 millones no salieron a votar. Pero a raíz de una plática con los amigos de siempre, salió el tema de qué es votar. Yo he sido de la idea, y la he expresado aquí con usted, que hay una apatía tremenda en México, una irresponsabilidad cívico-política prácticamente total. El contraargumento a esta posición es, bueno, pero 36 millones salieron a votar, un poco más, pero 36 millones a favor de la anticientífica. Dicho así, suena pues un argumento irrefutable. ¿Cómo se atreve Ángel Verdugo a hablar de que hay un importamadrismo frente a la lucha democrática si 36 millones salieron a votar? Sin embargo, cuando ya uno le rasca al tema, surgen elementos como este. Lo primero es una pregunta. ¿Qué es votar en una democracia? Simplemente ir con su credencial de elector que lo identifica a uno ante los funcionarios de casilla, le dan las boletas, agarra una, cruza el partido que se le ocurra o aquel partido que le está regalando 6,200 pesos bimestrales o el otro que le ha prometido esto o lo otro, cruza por no le importa ni qué candidato, ni sabe quién es, pero el logo de ese partido para él representa mucho porque es el que le está dando dinero. Dobla la boleta y en la urna correspondiente a presidente de la República la deposita, junto con las otras para el Senado, diputado federal, presidente municipal, candidato a diputado local, etc. Y aquí surge la pregunta ante esta descripción del acto casi mecánico. ¿Es eso votar? Cruzar un logo de un partido, doblar y entrar y depositar en la urna, ¿es eso? ¿Podemos realmente afirmar que eso es votar? ¿Que eso representa una participación cívica? Mi respuesta es un rotundo no. Votar en una democracia significa tener conciencia de, primero, por qué se debe votar y segundo, por qué se vota por ese y no por otro candidato o no por otro partido. Es decir, para que podamos aplicar ese verbo de una manera correcta y completa, debe darse un elemento de conciencia en el ciudadano, cosa que, es mi punto de vista, por supuesto, no existe en México y a como se ven las cosas, muy difícilmente en el mediano plazo, para no irme hasta el largo plazo, en el corto y mediano plazo, de aquí al menos al 2030, ese factor de ser consciente de para qué sirve el voto, no lo veo. Perdonen ustedes, no lo veo ahí. Sin embargo, algunos amigos piensan que sí hay eso ahí. Y luego entramos a otra parte de esa plática, discusión. Bueno, lo que tenemos que hacer es, si tú dices, Ángel, que los partidos prácticamente son inexistentes, entonces hay que buscar formas
o trabajo político fuera de los partidos. Entonces les decía yo, es que hay un pequeño problema. No habrá un cambio constitucional de aquí al 2030. De tal manera que de aquí a la elección intermedia y a la próxima presidencial, vamos a jugar con las reglas que hay ahorita. Candidaturas independientes es un mal chiste. Eso, en primer lugar, son candidaturas de personas sin partido, pero no independientes. Pero es un problema casi semántico jurídico. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? El problema no es cómo ir a convencer a esos ciudadanos. El problema no es ese. El problema es con quiénes ir o quiénes estarían dispuestos a sacrificar algo e incorporarse de motu propio a concientizar, a convencer a esas decenas de millones de ciudadanos. Y mis queridos y apreciados amigos, rápidamente dan contraargumentos a mi posición, pero jamás dicen, y yo estoy dispuesto a unirme contigo para hacer esa tarea. O yo estoy dispuesto a iniciarla en mi estado, en mi pueblo, etc. Porque lo fácil aquí es decir, es que Ángel, tú eres un soberbio, tú eres un dogmático casi, y deberías bajarle. Pero nadie he encontrado todavía de esos que me critican que digan, voy a compartir ese esfuerzo, voy a compartir ese proyecto. Así hay millones y millones de mexicanos que prestos están a corregir al que intenta hacer algo desde la posición sumamente cómoda del que ve los toros desde la barrera. Por eso yo recordé aquí un libro interesante de un sociólogo harvariano que se llama Politics is for Power, de que hay que bajar al emparrillado, no estar arriba en las gradas viendo el Super Bowl. Dije Super Bowl, no Super Bowl, esa es otra cosa. De tal manera pues que le pido a usted que piense en eso. ¿Estaría dispuesto usted a ceder un poco de su tiempo, de su descanso, incluso pagarse un viaje a tal parte, etcétera, de su bolsillo, para intentar convencer a un grupo de mexicanos desafectos a la política, que no votan, doblan una boleta y la depositan en la urna, pero eso, repito, no es votar? Seguiremos con el tema en mañaneras posteriores. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana martes. Gracias.